Aleluya. Dios le bendiga a mis hermanos en esta noche. Un saludo para cada uno de ustedes, un saludo para los hermanos que están conectados a través de las diferentes redes. Les saludamos también aquí desde la sede central, aquí en Ibagué. Amén. Nos estamos gozando en la presencia del Señor. Bueno es nuestro Dios. Bien, amados hermanos, aprovechando el tiempo, vamos a estar meditando en la palabra del Señor. Y vamos a mirar algunas citas, pero quiero comenzar ubicándonos en Primera a Timoteo, capítulo 3. Primera a Timoteo, capítulo 3. Bueno es nuestro Dios. Primera a Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Primera a Timoteo, capítulo 3, ¿estamos allí? Bueno, voy a leer una versión diferente a la que ustedes van a leer allí. Voy a leer la nueva versión internacional, pero dice de la siguiente manera: con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: si me retraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Amén. Esto le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo, que si me demoro, si me retraso, sepas cómo hay que comportarse o cómo portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Amén. Vamos a orar. Buen Dios y Padre maravilloso, te agradecemos en estos minutos, Señor, la oportunidad que tú nos das de poder estar en tu presencia para adorarte, para bendecirte, para exaltarte, para honrarte, Señor, pero también, Señor amado, para recibir un consejo tuyo, tu palabra. Señor, te pedimos que en estos minutos podamos ser enseñados, podamos ser edificados, podamos ser bendecidos, que tu palabra haga la obra para lo cual tú la envías, Señor, a cada uno de nosotros. Muchas gracias, eterno Dios. Amén y amén. Póngase cómodo, mi hermano, dándole la gloria al Señor. Y quisiera hablar en esta noche unos minuticos bajo el tema Iglesia bajo ataque. ¿Cómo es? Iglesia bajo ataque. Pudiéramos hablar una cantidad de cosas, pero no nos da el tiempo hoy para hacerlo. Pero he querido tomar, amados hermanos, este texto que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, precisamente porque acá le dice algo que es lo que debemos entender, que es parte de lo que tiene que ver con el ataque o con la persecución que se hace a la iglesia del Señor. Aquí dice, gracias, dice que la iglesia es del Dios viviente, ¿cierto? Pero ¿qué más dice? ¿Sí están en la Biblia o qué están leyendo? Dice que la iglesia es del Dios. ¿Y qué más? Mire qué interesante. Dice que la iglesia es de Dios. Bueno, pero dice algo más allí. No solamente que es de Dios, sino que también es columna. ¿Qué es columna? ¿Qué es una columna? Bueno, si hablamos de edificación, una columna es algo que se construye, ¿cierto? Que se hace con el propósito ¿de qué? De darle firmeza y de poder sostener el edificio, ¿cierto? Entonces son columnas, ok. Entonces dice que la iglesia es una columna, o sea, es un sostén. Columna y fundamento. ¿Qué es un fundamento? Los cimientos, lo que se hace primero con buena carga o en peso para poder soportar las columnas y luego el edificio. Entonces está diciendo que la iglesia no solamente es de Dios, sino que también es fundamento y columna ¿de qué? De la verdad. Entonces ahora entendamos esto. ¿Por qué la iglesia del Señor es perseguida? Porque dice la verdad, porque habla la verdad. Eso hace que quienes escuchan y no quieren andar en la verdad les moleste, les fastidie, les incomode.
Y usted sabe que el mundo no quiere oír la verdad. Y si la oye, no la quiere seguir. No quiere caminar en la verdad. Entonces, la iglesia predica la verdad y eso ofende al mundo. Por eso la iglesia es perseguida. ¿Ya vamos entendiendo? ¿Ok? Bueno. Entonces, aquí nos da, Pablo nos da a entender esto, ¿verdad? Esto es una de las causas por las cuales la iglesia del Señor es perseguida. Pero bien, entendemos y sabemos que desde que nació la iglesia, allí en el día de Pentecostés, prácticamente se inicia la iglesia como tal, con el bautismo del Espíritu Santo, ¿cierto? El Señor viene y fundamenta la iglesia, y desde ese momento se está librando una batalla. La iglesia ha estado bajo la mira, ha estado bajo ataque, porque la iglesia enseña la verdad y el mundo no quiere oír la verdad. Pero la iglesia es depositaria de la verdad y debe predicar la verdad. Escúcheme, lo que hablamos, lo que enseñamos, lo que predicamos, o a lo menos lo que yo intento hacer, es hablar la verdad, ¿ya? No me acostumbro a predicar un credo o una religión, ¿verdad? No predicamos una religión, yo no predico una religión. O sea, yo hasta donde me hago remembranza, yo no predico una religión, porque ¿cuál religión lo salva a uno? Ninguna. No, yo no predico una religión. Yo predico la verdad que está contenida en la Biblia. Eso es lo que hablo, la verdad que está contenida en la Biblia, ¿cierto? Y debemos entender que entonces lo que hablamos y a lo que invitamos a las personas que no conocen del Señor no es a un credo o a una religión, es a la verdad. Y venir a la verdad es venir a Cristo. Y al venir a Cristo nos convertimos en la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo. ¿Ok? Bueno, entonces siempre se ha estado librando una batalla. A nosotros, a usted y a mí, nos está tocando vivir una generación donde no todo es iglesia de Dios. Y no todo lo que parece iglesia de Dios, no todo es columna y fundamento de la verdad. En otras palabras, no todo lugar donde se abren las puertas y dice que es una iglesia cristiana, se predica la verdad. Amén. Y en estos tiempos sí que se está haciendo notorio eso. Entonces, para que vayamos entendiendo un poquito. Pues bien, nosotros estamos en una época donde hay creyentes desnutridos en el conocimiento de la palabra de Dios, o sea, mal alimentados. Una persona desnutrida es porque no se alimenta bien, ¿cierto? Pues hoy estamos en una época de creyentes desnutridos porque no están alimentados por la palabra de Dios. ¿Y por qué no están alimentados por la palabra de Dios? Porque los que tienen la responsabilidad de alimentar con la palabra de Dios tampoco dan un alimento sólido, un alimento que sirva, que nutra, sino más bien se han dedicado a entretener. Y yo siempre lo digo así, hermano, si usted piensa que uno viene a la iglesia a que lo entretengan, perdió lo del pasaje. Porque para eso hay circos, para eso hay salas de cine, para eso hay lugares de espectáculo, allá se entretiene más. Cuando venimos a la casa de Dios, venimos a recibir el consejo de Dios, la palabra de Dios, a adorarlo, a exaltarlo, pero a recibir su palabra, así nos arda. Pero si es la palabra de Dios, pues que nos golpee como nos tiene que golpear. Amén. A eso es que venimos a la casa de Dios, a oír la verdad de la palabra de Dios. Pues bien, estamos en esta época. Doctrinalmente, hermano, hay muchos creyentes que no tienen ningún tipo de fundamento. Y es interesante, hermano. Mire, uno se asombra cada día. Hoy en día se está mezclando una cantidad de cosas. De eso voy a hablar ahorita más adelante, pero está mezclando una cantidad de cosas que no son el evangelio. No son. Pero se hacen pasar como que eso fuera el evangelio. Y eso es lo que está pasando hoy. Pero las personas no disciernen, no entienden porque no tienen conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Apenas estoy en la introducción, yo no he empezado todavía. Voy a intentar empezar. Entonces, siempre los enemigos de la verdad, del evangelio, van a buscar la manera de atacar, que de hecho ya está pasando. Usted mira las noticias globales, hermano, mundiales, y esto está bueno. Amén. Usted mira las noticias del mundo y esto está tremendo. No solamente
atacan de una forma opositoria, o sea, prestan oposición a la iglesia, como por ejemplo las leyes que se crean, leyes que se están creando, que son antibíblicas, y si son antibíblicas, pues es antiiglesia, porque la iglesia predica en la Biblia, ¿cierto? Entonces, se están levantando una cantidad de normas, y estas son cosas que son oposición. Pero no solamente la iglesia está bajo ataque en oposición de los que están en contra de la palabra de Dios y de la verdad, sino que también se infiltran en las iglesias para meter herejías. Sí, para meter herejías, para meter engaños. Entonces, una cosa es el ataque que se hace desde afuera, que el enemigo planea desde afuera, pero otra cosa es el ataque que planea desde adentro. ¿Cómo entro a las congregaciones y cómo empiezo a enseñar herejías, prácticas antibíblicas? Y eso está pasando. Entonces, segunda de Juan, verso 7. Vale, que tuviera la Biblia ahí porque vamos a mirar algunos textos. Segunda de Juan, versículo 7. ¿Estamos allí? Segunda de Juan 7. ¿Estamos ahí? Dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Vean la primera parte que dice ahí. ¿Cuál es una de esas propuestas? Que Jesucristo no vino en carne, ¿cierto? Pues hermano, déjeme decirle que hoy en día, eso es viejo. Mire, desde la época de Juan, desde prácticamente el año 100 después de Cristo. Pero mire qué interesante, hoy en día esto se está volviendo a meter dentro de las iglesias. Sí, hay predicadores enseñando las últimas revelaciones del momento. Y una de las últimas revelaciones es que Cristo no vino en carne. Él vino y estuvo acá y fue un ser, pero no era un ser de carne y hueso como nosotros. O sea, Él no se encarnó. Él no tuvo esta materia. No. Él era un ser que estaba ahí y se dejaba ver y todo, y lo tocaban y todo, pero Él no vino en carne. Ya que dice que quien enseña eso, ¿qué enseña? Dice que son engañadores. Y quien hace esto es el engañador y el anticristo. Pero San Juan en el capítulo 1 dice muy clarito que Jesús estaba con el Padre en el principio. Él era el verbo, ¿cierto? El logos, del griego, el logos, la palabra. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios. Esto es interesante porque hay otros que no enseñan que no vino en carne, sino que Jesús es una criatura hecha por Dios, que no es Dios. Niegan su deidad, no es Dios. Él sí estuvo en carne porque Él es una criatura hecha por Dios. Pero aquí dice, en San Juan capítulo 1, que el principio era el verbo, es Cristo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y continúa su relato San Juan y termina diciendo que ese verbo se encarnó, se humanó, se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea que sí vino en carne y sí era Dios. Entonces, pero eso ya se está metiendo y hay muchos que creen eso. Y no le hablo de personas que no conozcan de la palabra, gente que supuestamente son cristianos y ya aplauden eso, ya creen eso. El que hace esto es engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos. ¿Por quiénes hay que mirar? Mirad por quienes se extravía. Escúcheme. ¿Usted sabe cuánta gente que parecía cristiana hoy en día ya no está en una iglesia cristiana? ¿Usted sabe cuánta gente que asistía a una iglesia cristiana hoy está abrazando un credo totalmente contrario a la palabra de Dios? ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Así se afirman. Uy, eso echan raíces, hermano, y se afirman y defienden la capa de espada. Y cuando estuvieron en la iglesia, no, blandengues, ni fu ni fa. Pero llegan al error y ¡pum!, se afirman, hermano. Así se hacen matar. A las 6 de la mañana ya están con el atalaya ya fuera en la esquina. Pero cuando estaban en la iglesia, me van a evangelizar, nunca tenía tiempo.
Amén. Bueno, estamos hablando de esos que están allá, no está hablando de usted. Y no persevera en la doctrina de Cristo, ¿qué es lo que les pasa? No tienen a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿qué dice? No lo recibáis en casa, ni le digas bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Miren lo que Juan está diciendo. Ojo, miren por ustedes mismos. Yo conozco personas que han asistido a la iglesia y le dicen a uno: pastor, yo sí es que pa' qué, pero mire, a mí todo el que me toca la puerta y me viene a hablar del Señor, vea, yo lo recibo. Yo lo mando a entrar y le hago su chocolate y le traigo sus bizcochitos, porque es que todo el que me va a hablar del Señor, yo lo recibo. Y recibe a los testigos de Jehová, a los unitarios, y recibe hasta al gato, hermano. ¿Y aquí qué dice Juan? No haga eso. En otras palabras, amados hermanos, debemos entender que estamos en unos tiempos en que la iglesia está bajo ataque. Y una de las maneras de hacer ese ataque, una es la oposición afuera, pero otro es buscar cómo extraviarlo. Por eso usted tiene que cimentarse en lo que ha creído. Simientes en la palabra de Dios que ha recibido. Párese firme, no se deje mover de la fe, y menos en este tiempo, hermano, donde hay evangelio para todos los gustos, sabores y colores. Menos. Su alma corre peligro si usted se pone a prestar oído a cuanta cosa rara está saliendo. Mire, no, es que tuviera muchas cosas que contarle, no alcanzo, yo no me emociono. Me emociono mucho y no. Miremos algunos ataques. Hay muchos, pero miremos solamente algunos ataques que están viniendo contra la iglesia hoy, ya. Primero, el llamado ecumenismo. Ecumenismo. Vea, le voy a decir una cosa. ¿Sabe usted qué pasó por allá, más o menos por el año 300 después de Cristo? ¿Sabe usted qué pasó? Muy bien, ¿qué más? ¿Qué pasó por allá en el año 300 después de Cristo? Hablando de la iglesia. Bueno, le recomiendo que lean el historiador Flavio Josefo. Fue un judío que vivió para allá, para esas épocas, para esos tiempos, y le gustó llevar la historia, y se puso como historiador a contar, no, y a los judíos nos pasó esto, imagínense que en el año tal y tal, y escribe y cuenta. Es como lo más fiel que hay de la historia de los judíos de esa época. En el año 300 pasó algo, la iglesia cristiana estaba siendo perseguida. Recuerde que el primer año, del año 1 al 100, es la iglesia de Éfeso, que fue perseguida. Luego Esmirna, que fue molida, machacada. Pero ya para el año 300 aparece la iglesia de Pérgamo. Las cartas de Apocalipsis, ¿verdad? Capítulo 2 y 3. Entonces, ¿qué sucede allí? La iglesia de Pérgamo o Pergama significa matrimonio. Y en el año 300 después de Cristo es cuando la iglesia está siendo perseguida, la iglesia de Cristo está siendo perseguida. Matanza, los quemaban, circo romano, desmembrados, todo lo que usted quiera. Y entonces aparece Constantino y tiene una visión en sus batallas, en sus guerras, y ve una cruz y una voz que le dice: por este símbolo vencerás. Entonces el hombre se despierta y dice: uy, yo me imaginé una cruz en todos los escudos de mis soldados, y esa voz me decía que por ese símbolo íbamos a vencer. Yo vi una cruz en el cielo y esa voz me habló. Entonces Constantino dice: me convertí a Cristo. Y entonces busca la manera de que los cristianos ya no sean perseguidos, sino que salgan de sus encierros, de sus catacumbas, de sus cuevas, y vengan que no les vamos a hacer nada. Yo me volví cristiano, y si yo soy cristiano, toda Roma va a ser cristiana. Y entonces unos cuantos se creen, porque es que hay hermano ahí, hermano, hay unas almas tan crédulas, hermano. El diablo les está hablando y no se dan cuenta todavía. No, venga, salgan que yo me convertí, yo ahora soy cristiano, es que ahora todos tenemos la cruz, venga, no, venga que ya no nos vamos a matar más. Y comienza un gran número a salir, es cuando se hace un cisma en la iglesia. Un cisma es una división, una separación. Los que se unen al Estado, que les toca obedecer las condiciones del Estado, ¿cierto?, de Roma en ese momento, y los que dijeron no, y siguieron escondidos, hermano, porque ahora la persecución era contra ellos.
Entonces es en el año 300 después de Cristo que en ese momento comienza la iglesia católica, apostólica y romana. Por eso se llama romana. A mí me llama la atención las personas que asisten allá y no tienen ni idea de la historia de dónde salió eso. Ellos dicen que son la iglesia fundada por Cristo, pero la iglesia católica romana nace en el año 300 después de Cristo. O sea que no la fundó Cristo. Entonces, ¿qué les toca hacer? ¿Qué les toca hacer a esos hermanitos que se mezclaron allá? Decía estos días, entrevistaba a Yamin Ahmad, entrevistaba a un cardenal de ahí de Bogotá. Pues bueno, estos días no, yo lo vi estos días, pero eso ya fue como el año pasado, tal vez. Y le preguntaba al cardenal ahí, le preguntaba, bueno, dígame una cosa, ¿por qué celebran la Navidad en diciembre si realmente no hay una fecha de que la Navidad es en diciembre? Y cogió al cardenal hacia quemarropa. Yo digo, no, sí, eso es verdad, eso es cierto, eso Cristo no nació en diciembre, eso es verdad. Y comienza a decir, lo que pasa es que cuando nace la iglesia católica, usted sabe, la unión, y habla de Constantino y la unión de los cristianos con el imperio romano y surge el catolicismo, y dice, entonces llegamos a un consenso en esa época de que entonces para poder ser la religión del imperio romano, pues entonces adoptaríamos las fiestas paganas de los romanos, dice el cardenal. Yo creo que Dios lo puso a hablar. Por eso si no ve la gente ve TikTok, eso no ve. Y entonces lo puso a hablar y el hombre dijo, y entonces pues decidimos que vamos a cristianizar las fiestas paganas, o sea, las vamos a santificar, o sea, si las tiene el diablo, pues se las vamos a quitar al diablo y las vamos a santificar, mentiras del diablo. Pero ellos creen eso. Y entonces por eso contó de la Navidad y una cantidad, dijo, la Navidad es la fiesta de la Saturnalia romana, era una fiesta pagana, era una fiesta de trago, desórdenes sexuales, comilonas, de todo, y se hacía en diciembre, en el solsticio de verano. Y pues se adoptó y pusimos el nacimiento de Cristo. Y entonces todos santificamos. Entonces le dice ya mi mamá, bueno, pero si usted sabe historia, sabe que en esas fiestas, eso había borracheras y desórdenes. ¿Eso también lo adoptaron? Así le dijo, ¿eso también lo adoptaron? Yo digo, no, ya va a decir el cura. Dijo, pues sí, lastimosamente los pueblos siempre son dados como a celebrar, y en la celebración hay trago, y en la celebración hay baile, y en la celebración, entonces como que ellos celebran de esa manera, pues ese es su folgorio. Pero nosotros no aceptamos eso, dijo él. Mire qué interesante, hermano, búsquela por ahí, tiene que estar la esta. Entonces, quiero que entienda esto, la iglesia del Señor fue perseguida, muerta, pero como no estaba surgiendo, porque donde mataban a un cristiano se convertían 10, entonces el diablo dijo, no, o sea, así no se puede, esto se multiplica. Más bien entonces hagamos una cosa, busquemos cómo los desviamos de su fe. Y es entonces cuando viene esa idea de todos cristianos y surge la iglesia católica, entonces se desviaron, empezaron a adorar imágenes, se inventaron que María subió al cielo en una nube el 13 de mayo, la Virgen María, carreta, porque la Biblia no enseña eso, eso fue inventado allá por el primer papa, que Pedro fue el primer papa, mentiras, Pedro nunca fue papa, ¿sí? Que el papa es el vicarius, el representante de Cristo en la tierra, mentiras, el vicario del Espíritu Santo, eso dice la Biblia, eso son mentiras, son inventos papales. Se inventaron el Santo Rosario, es un invento de los papas, bíblicamente no existe eso. La adoración a imágenes, luego la canonización a muertos, cuando la Biblia dice que usted se muere y se acabó la fiesta, aquí ya nada más que ver, el que se murió no tiene nada más parte con este mundo, ni ay, lo estoy llorando, ni sabe que usted lo está llorando porque ya no tiene parte con usted acá, no sabe eso, el que se fue, sí. Pero entonces inventaron la canonización, ahora canonizan lo que sea, hermano. Mira, hasta Gregorio Hernández lo canonizaron. Sí, ahora el médico ese de Gregorio Hernández lo canonizaron, ya es santo. O sea, lo usan los brujos, ese nombre lo usan porque el médico murió y chao. Pero su nombre, su fama de buen médico, lo usan los brujos, ya se lo volvieron santero. Y ahora lo usa la iglesia católica también, que es Santo Gregorio. Mi hermano, ¿eso qué es? Entonces, es una cantidad de desórdenes que se inventaron desde allá. Pero hubo una parte de la iglesia del Señor que dijo no, y siguieron por el camino de la sana doctrina. ¿Qué está pasando hoy con el ecumenismo? Escúcheme. Lo que se está buscando es precisamente, como la iglesia no se ha podido detener,
porque sigue predicando. Entonces hay que buscar la manera de cómo desviarla. Para los seguidores del Papa Francisco, dijo alguien: en paz descanse y hablo del cuerpo, mas no del alma. El Papa Francisco fue uno de los papas más peligrosos que surgió. Sí, hereje como él solo, por si usted no lo sabía. Dejó a la iglesia, o al menos a la gente que asiste a la iglesia católica, que pues no tienen mucha idea de nada porque no leen la Biblia, pues los dejó peor, porque fue el papa de la confusión. Confundió a los católicos peor de lo que estaban. Ese fue el legado, una confusión tremenda. Esa pobre gente no sabe ni en qué cree ya. Ese fue el legado. Y me llama la atención que hayan cristianos evangélicos y líderes, para no decir pastores evangélicos. Uno escribió un mensaje y dijo: es un día muy triste. Hoy murió un gran hombre de Dios, el Papa Francisco. Mi hermano, yo que leo la Biblia, yo sé que no es ningún hombre de Dios. No, uno tiene que llamar las cosas como son. No era ningún hombre de Dios. Mandó a gente al infierno toda la que pudo, y a los que dejó confundidos y se mueren ahorita de van para allá también. Fue el papa de la confusión. Y esto no fue gratis, porque el que sigue, León, ¿qué? 14. León 14. Este es de la misma escuela y viene a continuar el desorden que el Papa Francisco dejó. Sí, pero él, Francisco dejó un camino abierto que este tiene que continuar. De hecho, ya habló que lo va a continuar. ¿Cuál fue? Se llama ecumenismo. Lo que se busca es la universalidad de las religiones. Eso es el ecumenismo, la universalidad de las religiones. En otras palabras, la propuesta del jerarca de la Iglesia romana es: católicos, protestantes, judíos, budistas, espiritistas, árabes, todos puedan reunirse en un solo lugar a adorar lo que usted llama a Dios, no importa cómo lo llame. Yo digo que es Jesús, pero si usted dice que es Alá, pues usted diga Alá, Alá. Yo digo Jesús, Jesús, pero todos estamos en lo mismo, porque hay un solo Dios y todos lo estamos adorando. Eso es el ecumenismo. Cabe todo, ahí cabe todo. Esta unión es contraria a las Sagradas Escrituras. Esto es contrario a la palabra de Dios. La palabra ecumenismo, escuche esto, la palabra ecumenismo viene del latín oecumenicus, del griego oikomenikos, y a su vez significa, el significado es lugar o tierra poblada por todos, o como un todo. Lugar o tierra poblada por todos, o como un todo. O sea, en otras palabras, todos habitamos ahí. Ese término, ecumenismo, no es un término religioso. Ese término no nació siendo religioso. Ese término nace en Roma. Cuando Roma estaba conquistando todos los territorios y todas las provincias, surge ese término. La visión que ellos tenían es: Roma gobierna todos los pueblos habitados. Ahí nace la palabra ecumenismo. Tenía que ver con política y con esta parte, con el imperio. Roma domina sobre todos los pueblos. Luego, como terminó el imperio romano, entonces esta palabra se adopta y hoy en día se está aplicando, y es Roma, pero ya no política, sino religiosamente, quiere gobernar a todos los pueblos. ¿Cómo? A través de su religión, de su credo. O sea que el ecumenismo es que a todos lo metamos en la misma cajita para que el Papa sea el jerarca de todos los credos. Y al ser el Papa de todos los credos, gobierna sobre todo. ¿Y por qué así?
¿Por qué quiere ser el que gobierna toda la tierra? Que de hecho en cierta manera lo hace, pero siempre ha habido un problema con la religión. ¿Ya? Hay religiones que no se, digamos, no se han querido unir, pero bueno, si se unen o no se unen, están igual de peor. Pero está la iglesia del Señor, que es baluarte y columna de la verdad, que no se puede unir, tiene que ser opuesta y contraria. Entonces, ¿qué es lo que se está buscando con el ecumenismo? Meter a todos los credos en la misma cajita para ser el jerarca quien gobierna sobre todas las religiones, por ende domina toda la tierra, para entregarle eso al anticristo. En ese tiempo estamos. Francisco, el expapa, hizo varias reuniones con los líderes de los diferentes credos mundiales. Habían rabinos, habían los musulmanes, ortodoxos, budistas, allá fueron y le besaban la mano a su santidad, que ese nombre, ese santo padre o santidad es un nombre de Dios solamente, ¿ve? Pero este se lo roba. Entonces ahí van y le besaban la manita. Pero ¿sabe qué es lo más tremendo? Más de 100 pastores cristianos evangélicos de denominaciones prominentes del mundo estuvieron ahí. Y no decir de los cantantes cristianos que también fueron. La iglesia está bajo ataque por todas partes. Amén. Tranquilo que yo no lo estoy asustando. Yo quiero exponerlo en contexto de dónde estamos parados hoy. Ya usted mira a ver si puede dormir o no, pero yo salvo mi responsabilidad de decirle, estamos aquí. Entonces, de ahí viene el término ecumenismo. ¿Qué es lo que se está buscando entonces? Se está buscando unir. Dice, avancemos por el camino de la unidad. Suena bonito, ¿cierto? Para que el mundo crea. Ah, qué lindo. Todos los líderes religiosos mundiales en unidad con el Papa. León XIV comenzó su primer discurso hablando desde un enfoque ecuménico y diciendo que el mundo está muy convulsionado, muy dividido, y que somos la iglesia del Señor, todos los que profesamos alguna fe, la que sea, debemos unirnos, y dijo estas palabras: hagamos puentes, tendamos puentes que nos unan a todos, para que entonces podamos brindarle esperanza a este mundo que está dividido. Y la gente que estaba allá al oír semejante mensaje, ¡ay, viva, viva! No, no viva. No, no es así. Apague y vámonos. Sí, hay que ser claro, hermano. ¡Ay, qué lindo este Papa! Dijo alguien, escuche lo que dijo una persona prominente mundialmente. Dijo, este Papa es el hombre que necesitábamos, porque este Papa sí va a traer la unidad al mundo religioso. Este hombre era el que hacía falta. Pues sí, para hacerle la campaña al anticristo, claro que sí, en el programa de Dios ahí va en el orden que es. Pero es contrario a la iglesia del Señor. Amén. Entonces, él dijo, no, hagamos puentes, y toda la gente lloraba, ay, qué lindo, qué tierno. No, mentiras del diablo, eso no es así. El movimiento ecuménico interreligioso es una herramienta de la Iglesia Católica para colocar al Papa como cabeza de todas las religiones, y es el escenario para que surja el anticristo. En eso estamos. De hecho, ya por ahí, mire, en el pueblo judío, hace unos años ya apareció un Mesías, David, yo no sé qué, un nombre todo raro. Y lo están reconociendo, están mirando en él unas virtudes que lo están reconociendo como posiblemente el Mesías. Pero ya hay otro por allí, un árabe, Hassan, yo no sé qué, sí, pero creo que es Hassan, bueno, por esos lados, es que es hasta chistoso, sale con una cachucha, una cobertura negra, sí, todo, una cobertura barbado, árabe. Y este hombre dice que él es el reemplazo de Cristo en la tierra. ¿Y sabe lo que dijo? El Papa es falso, es un impostor, diciendo que él es el vicario de Cristo en la tierra.
Por eso Dios lo mató, para que surgiera yo, que soy el verdadero reemplazo de Cristo en la tierra. Está más loco que el otro. Y ya dijo, es árabe, y dijo: yo soy el verdadero Mesías, yo soy Cristo, yo soy Alá, yo soy Mahoma. Él es todo. Ese es el ecumenismo en él mismo. Ese es peor todavía, el ecumenismo centrado en él. Sí. Y ya está diciendo que tienen que reconocerlo como el Mesías, como reconocieron a Cristo. Y que los que no lo reconozcan, yuca, papá. ¿Y usted sabe cómo son los árabes? Medio hermanos de los judíos, fieros para la espada. Y si hay que inmolarse, en el nombre de Alá se inmolan. Y él dijo: el que no me reconozca, vamos a darle piso. Ya hay otro por ahí. Ok. Sincretismo religioso. ¿Sabe usted qué es el sincretismo religioso? Bueno, la palabra sincretismo tiene que ver con unión o fusión. Entonces tenemos el ecumenismo más el sincretismo religioso. Sincretismo se refiere a la combinación, a la fusión de dos o más sistemas de creencias religiosas, formando un nuevo sistema. O sea que la idea es no solamente unirnos, sino que fusionemos lo que todos creemos. Entonces es un revueltijo, hermano, de creencias ahí que uno ni sabe cuál. Y por eso le digo, me parece chistoso, porque hoy en día se está tratando de meter dentro de la iglesia una cantidad de cosas que no son bíblicas, pero que los creyentes que no son estudiosos de la palabra a eso le dicen amén. Mira el texto que utilizan para apoyar el ecumenismo. San Juan capítulo 17 verso 21, la oración de Jesús: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Vea, Jesús está hablando de que nos unamos todos. Pero escúcheme, este texto está hablando de sus discípulos que creían en él. Yo no me puedo unir con el que cree en Mahoma. Discúlpeme, pero perdóneme. Yo no me puedo unir con el que sigue a Buda. Yo no me puedo ir con el que le crea al brujo, al charlatán. Yo no me puedo unir con eso. No puedo, porque mi credo es diferente al de él. Esta oración es por sus discípulos, que eran los que lo siguen y creen en él y caminan en sus enseñanzas. ¿Ve? Pero el islamismo no camina en las enseñanzas de Jesús, para nada. Entonces no podemos unirnos. No leen 2 Corintios 6, 14 al 17. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordancia Cristo con Belial, que es un demonio? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Ese texto también es muy bonito leerlo, porque está diciendo que si usted no está creyendo en el Señor como yo estoy creyendo, me tengo que apartar de usted. Ahí dice, no hay ninguna comunión la luz con las tinieblas. Herejías, otro ataque a la iglesia. Herejías, ay hermano. Las herejías son doctrinas contrarias y que desvían la verdad. Enseñanzas falsas que contradicen la revelación bíblica verdadera y que pueden llevar a un creyente a alejarse de Dios. Ese es otro ataque a la iglesia del Señor hoy. Herejías. Falsos maestros. Hermanos, Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Amén. No amén. Eso no es lo que dice la Biblia.
Eso lo dijo Mahatma Gandhi, hinduista, el calvito que andaba con un chilinguito para todas partes. Él fue el que dijo eso. Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Mentiras, lea la Biblia. La Biblia dice que Dios anda airado con el pecador todos los días de su vida. Y otros textos más que no tengo tiempo de traérselos. Amén. Herejías, hermano, metidas a la iglesia. El Papa Francisco sí que fue campeón. Todos somos hijos de Dios. Amén. No. Somos, sin Cristo, somos criaturas de Dios. Cuando nos convertimos a Cristo, somos hechos, San Juan capítulo 1, a los que creen en su nombre, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A quiénes? A los que creen en Él. ¿Y los que no creen? ¿Seguro? ¿Criaturas? ¿De verdad? ¿En serio? ¿Qué dijo el Señor a sus discípulos cuando se fue a despedir en Mateo? Mateo 28 dijo: id y predicar el evangelio a toda criatura. Cuando salimos a la calle a predicar al inconverso, ¿a quién le estamos predicando? Criaturas. Y no se refería al perro y al gato, porque ellos nunca hacen decisión de fe. Está hablando de personas. ¿A quién le predicamos? A personas que dice la Biblia que son criaturas de Dios. Si reciben el mensaje de salvación, son hechos hijos de Dios. Entonces, qué pena, ex Papa Francisco, que en paz descanse. No todos somos hijos de Dios. Hay que leer la Biblia más seguido. Bueno, ya no la puedo leer. Otra cosa que dijo: todas las religiones son un camino para llegar a Dios. Todas las religiones son un camino para llegar a Dios. No, el texto es: todas las religiones, todos los caminos llevan a Roma, que eso es lo que él busca. Pero ¿todas las religiones son un camino para llegar a Dios? No, mentiras de toda mentira. El Señor Jesucristo vino a la tierra y dijo que vino a predicar el evangelio. ¿Qué es evangelio? ¿Una religión? No, buenas noticias, que en Cristo hay perdón de pecados y salvación. Eso es lo que predicamos. Las buenas noticias, el evangelio. Pero las religiones no son el camino para llevar a Dios. De hecho, Jesús lo dijo muy clarito, para que no hubiera esta serie de confusiones. Pero como les digo, como la gente no lee la Biblia, el Señor dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre, a Dios, sino por mí. El único camino al cielo se llama Jesucristo. No más. Falta de estudio bíblico allá en el Vaticano. Dijo esto: el sacrificio de Jesús en la cruz fue el fracaso de Dios. Eso lo dijo. Pero yo le digo, ese personaje fue malo. Fue el fracaso. El sacrificio de Cristo en la cruz fue el fracaso de Dios. Eso no es lo que dice la Biblia. Por el contrario, en Colosenses dice que Él, en la cruz del Calvario, despojó a todo principado y toda potestad, los venció, nos dio la libertad, la vida eterna. La cruz de Cristo es nuestra victoria. Nunca fue un fracaso. Amén. Tremendo, ¿no? Y lo último que hizo fue apoyar, abrir las puertas de la iglesia y bendecir las uniones civiles entre homosexuales. Y la gente: ¡ay, qué lindo! No, la Biblia no dice eso. Sí, la Biblia no dice eso. La Biblia, por el contrario, dice que si no nos arrepentimos, no podemos ir al cielo. Todos venimos con nuestros pecados, pero tenemos que arrepentirnos de ellos para poder ir al cielo. Amén. Entonces, mi hermano, este personaje sí, pero ¿qué podemos hacer, no? Sigamos, que esto ya se va a acabar y yo no acabo.
Liviandad y libertinaje doctrinal están infiltrándose en la iglesia. Cantidad de líderes religiosos poniendo nuevas revelaciones y prácticas antibíblicas mezcladas con Biblia y poniendo sus visiones y sus cosas por encima de la autoridad bíblica. Mire, hermano, usted se mete por YouTube y encuentra que Pepito se murió y fue al infierno y vino y nos contó. Mentiras. Si hubiera ido al infierno, hermano, ¿usted cree que no sale de ahí a andar de rodillas y a estar predicando y evangelizando y se les gasta la vida hablando de Cristo? Mentiras, no vio nada. Una cantidad de cosas, hermano. Está de moda. Hermanos, a la madrugada 3 ángeles hablaron conmigo en mi habitación y me dijeron, ¿qué le dijeron? ¿Qué le dijeron? Ya lo que hay que decir, aquí está, ¿qué le dijeron? Y sale con unas sandeces, hermano, y dice, pero ¿con qué ángeles es que habla este personaje? ¿Serán ángeles caídos? Porque ¿con qué me habla este? Escuche, una pastora muy conocida salió diciendo, hermanos, con una pimpina y una caneca, ofrenden para que les abran la entrada al cielo a sus hijos. ¿Dónde leyó eso? Y la gente, amén, amén, ay, sierva. Hay un ministerio que era como centradito en la palabra, hoy en día se volvió loco con las declaraciones proféticas. Está de moda hacer declaraciones proféticas y para ayudarnos ellos nos venden una cartulina, se la envían a domicilio, pero si ve muy lejos la puedes cargar por PDF, la imprime y la devuelve, la paga así, ¿no? Y usted le da la cartulina y usted pega sus sueños. Mi carro, mi casa, mis viajes, mi profesión, y la devuelve y ellos allá la van a pegar y van a hacer declaraciones proféticas para que todo se le cumpla a usted. Brujería es eso, chamanismo, eso no es iglesia cristiana, eso no es evangelio. Y usted viera a la gente, mándeme 3, y alma bendita. Y aquí le dice un hermano, compre un almuerzo para yo a pagar el arriendo de esto, para podernos reunir y toca rogar. Sigamos. Está de moda tomar la cena del Señor sin ser bautizados. Ya no porque hermano, eso es discriminación. Eso es mejor que todos los que vengan a la iglesia cojan pan y cojan copa y beban. No, la Biblia enseña que la cena es para los bautizados, la iglesia del Señor. Pero eso está de moda también y yo lo he visto, yo lo vi practicar. Otra cosa, el recasamiento. Hoy en día, hermano, vea usted para qué se arma la vida. Sepárese y cásese otra vez, eso Dios lo ama así como venga. No. Otra, Dios, y esto lo dijo un pastor que hasta usted lo ven, Dios no controla todo. Nos han vendido la idea de que Dios es autoridad y controla todo. No, no es así. Y se basó en, porque aquí en el mundo está el príncipe de este mundo que es el diablo y él gobierna el mundo, no Dios. ¿Se dijo amén cuando yo eso? No, hermano. El diablo le hace los mandados a Dios. Eso es lo que enseña mi Biblia. Dios está al control absolutamente de todo. Amén. ¿O no dice la Biblia que ni la hoja de un árbol se cae sino es la voluntad de Dios? No, amén. Eso no lo dice la Biblia. Eso se lo dice Sancho Panza a Don Quijote. Lean Don Quijote de la Mancha para que vean. Pero la Biblia no dice eso. Si se da cuenta, hermano, que es que uno tiene que andar con las antenas así. En la juega. Escuche, que los apóstoles cuando oran están en un nivel tan espiritual que si quisieran podían matar a los creyentes con la mirada. Mano, yo digo, yo por muy tonto que sea, escucho un loco hablando eso y yo a esa iglesia no vuelvo. Digo, este tipo está loco, léame en la Biblia donde dice eso. Pero usted viera, hermano, mire, hermano, templos llenos, yo me la envía y decía, oye, alma bendita, ¿quién pudiera? Llenos, hermano, yéndome antes payasadas.
Y la gente, ay, amén, amén, sí, sí, amén, mátame, mátame. Y, bueno, sigamos. Este sí fue tremendo. Hermanos, vale que lo que dijo uno, lo vi, dijo, hermanos, voy a declarar libertad para los que estén endemoniados y poseídos. Y lo voy a declarar con la autoridad que me da la espada de Jehová y el apóstol que es mi cobertura. Por Jehová y por Pepito voy a libertarlos. Espere, la Biblia dice que en el nombre de Jesús, si no en el nombre de Jesús, corra. Pero él dice que es porque él es apóstol, por la espada de Jehová y porque tiene la cobertura del apóstol Pepe. Ay, Padre bendito, qué tontadas. Pero eso se está metiendo en la iglesia. Sí, hermano, eso se está metiendo en la iglesia. Escúcheme, que hay un grupo de ángeles que ellos van a enviar para que le corran el velo a sus familiares para que puedan ser salvos. ¿Y por qué no lo mandaron antes? Ya los antepasados que nos murieron sin Cristo, ¿por qué no lo mandaron antes que les corrían la cortina? Sí, hermano, esas payasadas, ría y con confianza que son payasadas, hermano. Otro que también es famoso. Yo conozco a alguien que dice, yo sí quisiera ser, o sea, yo me veo encarnado en ese predicador, yo quisiera ser ese predicador. Pues ese predicador dice que los verdaderos creyentes en Cristo no pueden enfermarse. Jamás puede un creyente verdadero morir enfermo, mucho menos morirse antes de los 70 años. Esas locuras dice ese predicador, y es famoso, y esas cosas habla. Ay, hermano, chica Ceci, la buceta. Tibieza espiritual. Voy rápido, voy a correr aquí porque ya. Tibieza espiritual. Hermano, esto es un ataque contra la iglesia. La tibieza espiritual. ¿Sabe cuánta apatía hay hoy en día en el pueblo de Dios? Usted puede darse cuenta, mire, estamos lleno total. Apatía a las cosas de Dios. Frialdad para venir a la casa de Dios. Que viene con cara de que lo trajeron obligado. Y ya mire, 8:30 está mirando el reloj. No, este pastor va para largo, va para vigilia ya vi que hoy nos pegó duro. Ya voy a acabar. La tibieza no es un proceso rápido que ocurre de la noche a la mañana, es algo que se va dando lentamente, a medida que nos vamos acomodando al día a día, a la rutina, nos vamos acomodando muchas cosas. La maldad del mundo enfría, hay cuenta que están soplando, enfría. Las distracciones del mundo, oye, hay tantas cosas para hacer que ir a la iglesia es aburrido. La falta de separación con el mundo, las redes sociales, hermano, que absorben 100%. El enemigo está buscando enfriar al pueblo cristiano. ¿Y sabe cómo? ¿Por dónde se ha metido también? A través de la música cristiana. No todos los que cantan música cristiana son realmente cristianos. Es más, uno muy famoso que algunas de sus canciones todavía las cantamos porque en su momento fueron canciones muy bonitas, inspiradas. Hoy en día es un hereje, 100% hereje. Habla una cantidad de locuras. En estos días alguien lo entrevistaba a este personaje, no digo el nombre para que no me bloqueen el video. Y lo entrevistaban y le dijeron, oiga, ¿usted qué piensa? Un vecino llama a su perro, dice, para mí mi perro es Cristo. ¿Usted qué opina? Dijo, sí, yo estoy de acuerdo con él. ¿Sí? Porque ahí también está Cristo, en el perro. No, hay una cantidad de locuras que ni para qué le cuento. Segunda de Pedro 2:20. Porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, se enredan de nuevo en ellas y son vencidos, su último estado es peor que el primero. Segunda de Pedro 2:20. Hermano, el enfriamiento es irse alejando del Señor para irse volviendo al mundo. La tibieza es peligrosa. Hoy en día, a través de las canciones que se cantan, hoy en día hay grupos por todos lados, ¿cierto?
Hay grupo por todos lados. Y muchas de las cosas que cantan suenan bonito, se oyen poéticas. Mire que son hasta como que le llegan a uno. Pero usted busca contenido bíblico y no hay. Hay muchos de esos temas que usted se lo puede dedicar a la esposa, a la novia, a la abuela, a la mamá, porque se prestan para dedicarlas, porque no dicen nada de Cristo por ningún lado. No, hermano. Nosotros no cantamos canciones que nos gusten a nosotros, sino que lo adoren a Él. Bueno, eso es lo que venimos a cantar. Canciones que lo adoren a Él. Yo vengo a adorarlo a Él. ¿Yo para que me adoren a mí o para adorarlo a usted? No, venimos a adorar al Señor. Por eso las canciones, los cánticos tienen que tener contenido bíblico. Amén. Hay que tener mucho cuidado. Y a través de eso hay muchos creyentes que se están enfriando. La tibieza es peligrosa porque quienes la padecen no son conscientes de ellos. No son conscientes que la padecen. Un cristiano tibio ve la salvación no solo en la iglesia de Cristo, sino en cualquier lugar o en cualquier grupo que invoque el nombre de Dios. El que tiene tibieza espiritual, en todos lados ve salvación. Sí, me mantiene brincando de iglesia en iglesia porque en todos lados es bendecido, no en todos lados me hablan de Dios, en todos lados, papito Dios me ministra. No. Usted tiene que revisar si donde usted asiste se predica la palabra de Dios o qué es lo que se predica. Usted tiene que revisar eso. Pero pastor, yo estuve en un lugar y hubo señales y prodigios. El diablo hace señales y prodigios. O leen Apocalipsis cuando dice que vendrá la bestia y el falso profeta y hará señales, descenderá fuego del cielo, hará que la estatua hable, milagros y señales. ¿Y ese es Dios? No. Es la bestia del Apocalipsis, la segunda bestia. Entonces, amados hermanos, no se trata de eso. Voy terminando. La tibieza hace que los creyentes no vean nada malo, porque la tibieza no los deja discernir entre lo bueno y lo malo. Por eso todo está bien. Todo está bien, porque no hay discernimiento. Conclusión. Esto solamente es la punta del iceberg, hermano. Hay una cantidad de cosas que están pasando a nivel mundial hoy en día en contra de la iglesia cristiana y tenemos que estar preparados. Amén. Porque hay un ataque fuerte contra la iglesia cristiana por todos los ángulos, porque estamos en el tiempo final, estamos en la última recta. Así que todo se está gestando en contra de la iglesia del Señor. Se oponen contra el verdadero evangelio. Muchos creyentes están siendo atrapados por todos esos movimientos y por todas esas cosas, ¿verdad? La desidia, la religiosidad. Muchos se acostumbran a que, ya fue el culto el domingo, ya cumplí. Eso es religión. Yo ya fui al culto el domingo, ya le cumplí a Dios. Eso es religión. No, hermano, tenemos que buscar a Dios. Tenemos que acercarnos, hay que asistir a los eventos, hay que buscar la presencia de Dios. Pero los que son de Cristo, los que son del Señor, la iglesia del Señor, que es la que está bajo ataque, ¿qué está haciendo? ¿Qué debe estar haciendo? Firme, buscando a Dios, con el corazón ardiendo por las cosas de Dios, por la palabra de Dios, por vivir para Dios, por hacer la obra de Dios, dispuestos a hacer algo para Dios. La verdadera iglesia sabe lo que dijo el Señor cuando habló de la señal de los últimos tiempos allá en Mateo 24, que cuando viéramos todo esto que estamos viendo, que cuando lo viéramos, levantáramos nuestra cabeza y nos pusiésemos erguidos, porque eso quiere decir que nuestra redención, nuestra salvación está cerca. Luego la iglesia del Señor no se deja enredar en nada de estas cosas, hermano. La iglesia del Señor estudia la palabra, camina por la palabra, cree la palabra, vive la palabra. Se separa del mundo, vive para Dios y está listo para todo lo que está pasando. Ya se sabe que nos vienen a buscar. Ya se sabe que vienen por nosotros, ya se sabe que están a las puertas. Luego así caminamos los que estamos esperando al Señor. Quiere decir que entonces somos de los que estamos bajo ataque. Pero cuando esto se ponga bien feo, el Señor dijo: mirad que seáis tenidos por dignos de escapar
del juicio y el tiempo de prueba que vendrá. La invitación en esta noche, mis hermanos, es a mantenernos firmes en el camino del Señor. ¿Vamos a ser remecidos? Sí. ¿Vamos a ser atacados? Sí. ¿Van a buscar la manera de cómo enredarnos? Sí. Pero usted y yo tenemos que seguir firmes en la palabra que hemos aprendido, buscando al Señor. Amén. Incline su rostro. Padre bueno y maravilloso Dios, te damos gracias esta noche por tu palabra. Gracias por hablar a nuestra vida, a nuestro corazón. Gracias por enseñarnos, Señor. Gracias por alertarnos. Gracias, Señor amado, por despertarnos. Gracias por hacernos entender, oh Dios, que el tiempo que estamos viviendo es un tiempo peligroso, pero que para los que te seguimos, los que te amamos, hay promesas, promesas eternas, Señor, y que si hemos soportado lucha, persecución, batalla, tantos años, cuánto más ahora que tu retorno por nosotros está cercano. Señor, ayúdanos a seguir predicando la palabra, a hablar la verdad, Señor, cueste lo que cueste, Padre amado, a llamar las cosas que no son por el nombre que tienen, Señor amado. Permítenos, Señor amado, predicar tu palabra como tiene que ser. Caminar aferrados a ti, Señor, hasta el último respiro de nuestra vida. Muchas gracias, Padre maravilloso. Despedimos a los hermanos que están conectados a través de las redes. Esperamos que se hayan gozado en esta noche.